Buenas tardes, amigas y amigos, bienvenidos y bienvenidas a Tercer Debate, una iniciativa de los medios legislativos. En el tema de hoy vamos a analizar una resolución que fue aprobada la víspera por el Pleno de la Legislatura, en donde se convocan a varias autoridades del sector justicia y seguridad del Gobierno Nacional. Ya veremos de lo que se trata. Bienvenidos y bienvenidas. Esto es Tercer Debate. Y para conocer detalles de esta resolución, ya nos acompaña el legislador Daniel Mendoza. Daniel Mendoza, ingeniero en Comercio y Finanzas Internacionales, asambleísta por Manabí por el movimiento Alianza País Unidad Primero, integrante de la Comisión del Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa, integrante de la Comisión de Fiscalización y Control Político. Y para tener también nuevos argumentos, ya nos acompaña el legislador Juan Cárdenas. Juan Cárdenas, abogado y docente, asambleísta por Cañar, integrante de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores y la Seguridad Social. Y lo dicho, la víspera, por unanimidad, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó una resolución en la que busca la comparecencia de 7 funcionarios del actual gobierno y 2 exfuncionarios, todos ellos para que expliquen el caso de la fuga del exsecretario de Comunicación del gobierno de Rafael Correa, Fernando Alvarado. Previa votación, el debate fue intenso al interior del Pleno de la Asamblea. La legisladora María José Carrión inició detallando el contenido de la resolución. Allí planteó que sea la Comisión de Fiscalización la encargada de analizar el proceso contractual de la adquisición de los grilletes electrónicos. ¿Qué pasa con el sistema de los grilletes? ¿Qué pasa con el seguimiento, con el monitoreo y el control? ¿Qué tipo de seguridad jurídica están teniendo los ecuatorianos y ecuatorianas? En el arranque del debate, la asambleísta Cristina Reyes hizo duras críticas a la Administración de Justicia del país. ¿Cuánto se ha recuperado del dinero robado? ¿Cuántos peces gordos están tras las rejas, además? Varios asambleístas también hablaron del incumplimiento de funciones de los ministros de Justicia y del Interior al permitir la fuga del exsecretario de Comunicación. Solicitaron la renuncia de ambas autoridades. Deberían de ser exfuncionarios si tuvieran algo de dignidad. Renuncien y denle un poco de dignidad a un gobierno nacional que la ha perdido ya casi toda. En el debate también hubo cuestionamientos al accionar de la Asamblea Nacional. Se dijo que se trabaja por coyuntura política. ¿Hasta cuándo nos agreden? Somos el primer poder del Estado, pero no parecería ser que somos. Que con acciones hagamos lo que no se hizo antes y que con discursos dejemos de decir lo que no hemos hecho en el día a día. Luego del debate, con 134 votos a favor por unanimidad, fue aprobada la resolución que plantea expresar la indignación y preocupación de la Asamblea Nacional ante este hecho. Solicita la comparecencia ante el Pleno de la Asamblea Nacional de las siguientes autoridades: Dr. Paul Pérez Reina, fiscal general del Estado encargado; abogada María Paula Romo, ministra del Interior; Dr. Paul Granda, ministro de Justicia encargado; licenciado Andrés Michelena, secretario de Comunicación; doctora Rosana Alvarado, exministra de Justicia y Derechos Humanos; general Nelson Villegas, comandante general de la Policía Nacional; ingeniero Rubén Roballo Araque, director general encargado del ECU 911; coronel en servicio pasivo Jorge Patricio Costa, director general del Centro de Inteligencia Estratégica, para que expliquen todas las acciones u omisiones que dentro de sus competencias han realizado dentro del caso del ahora prófugo de la justicia, Fernando Alvarado Espinel. Además, solicita la comparecencia ante el Pleno de la Asamblea de la exministra de Justicia, Ledy Zúñiga. La Comisión de Fiscalización será la encargada de realizar la investigación. Cada bancada política podrá realizar una sola pregunta por escrito. Mariela Logroño, TVL Noticias. Bien, amigas y amigos, allí revisábamos algunos de los aspectos que generó discusión aquí en el Pleno de la Asamblea Nacional una vez que se aprobó por unanimidad esta resolución. Vamos a saludar con nuestros invitados. Asambleísta Daniel Mendoza, bienvenido a la Televisión Legislativa.
Muchas gracias por la invitación. Un saludo al asambleísta Cárdenas. Una única aclaración me gustaría agradecer primero por el espacio y básicamente aclarar que soy asambleísta por el Movimiento Mejor, un movimiento provincial de la provincia de Manabí, aliado al movimiento Alianza País. ¿Qué pasó con Unidad Primero? Bueno, hace ya algunos meses atrás existieron diferencias con la dirigencia de Unidad Primero y tomamos la decisión como grupo social de formalizar la constitución de un movimiento nuevo, una propuesta política nueva para la provincia de Manabí, para la construcción de un mejor escenario y un mejor vivir para todos. Brevemente, ¿cuándo se constituyó este movimiento y quiénes las integran? Bueno, tenemos ya con vida jurídica alrededor de unos 4 meses. Nos acreditaron la lista 100. Es un movimiento que creemos que tenemos que dejar de lado el discurso y la confrontación, el discurso de odio, no tampoco caer en la defensa irrestricta de lo hecho en los últimos 10 años. Me parece que hubieron cosas positivas, pero también hubieron muchísimos errores que hay que corregir, que hay que señalarlos, y precisamente así se construye un mejor Ecuador, un mejor Manabí. Van por las listas 5, me dice. Lista 100. Lista 100, sí, no lista 5. 100% mejor. Muy bien. ¿Y ustedes entonces, usted correrá de cara a las elecciones del próximo año? No, me parece que en respeto a mis mandantes, yo fui electo para ser asambleísta, por lo tanto permaneceré en Asamblea Nacional, cumpliré mi periodo, pero en este nuevo proceso electoral que está por llegar en 2019, pues sí tendremos candidatos a todas las dignidades en todos los cantones y parroquias. Muy bien, gracias, asambleísta Daniel Mendoza, integrante del Movimiento Mejor. Saludamos, asambleísta Juan Cárdenas, bienvenido a los medios legislativos. Buenas tardes. Aquí para expresar nuestro criterio y en mi caso yo no he cambiado, sigo siendo un porfiado revolucionario de toda la vida. ¿De Alianza País? Yo soy un revolucionario de toda la vida e integro la bancada de principios de Revolución Ciudadana. Muy bien, gracias, asambleístas. Empecemos entonces. Legislador Daniel Mendoza, generó bastante ruido en las últimas horas la fuga del exsecretario de Comunicación Fernando Alvarado. ¿Cómo lo mira desde el Parlamento ecuatoriano este hecho? Bueno, existe preocupación, creo que a nivel nacional, y me parece que la Asamblea está respondiendo coherentemente, con la celeridad necesaria. Hemos ya resuelto convocar a comparecer ya a varios funcionarios del actual gobierno y exfuncionarios para que expliquen cuáles pudieron ser las acciones u omisiones que tuvieron durante sus funciones. Es decir, es preocupante pensar de que la adquisición de los grilletes tuvo algún nivel de irregularidad para que la calidad de los mismos no fuera la mejor. Hay denuncias claras de diferentes individuos, ciudadanos que tienen y que portan este tipo de dispositivo y que han demostrado en televisión nacional que se puede remover de manera muy sencilla. ¿Usted cree que se puede remover de forma? Bueno, hay un reportaje de Teleamazonas en donde el mismo señor se saca el grillete y dice, esto me lo hago cada vez que deseo no tenerlo. Entonces, sin la anuencia de las autoridades del Ministerio de Justicia. Eso preocupa llama la atención, preocupa porque eso habla de la calidad de los dispositivos. Pero sin embargo, en el caso del prófugo ahora, Fernando Alvarado, el dispositivo que él tenía en realidad nunca dejó de emitir señal. Por lo tanto, no se trata de una avería del dispositivo como tal, sino más bien algún nivel de complicidad de parte de funcionarios que se encuentran todavía presuntamente trabajando dentro de la estructura del Estado. Eso es lo que hay que dejar claro, es decir, existe todavía un entramado de funcionarios de la era correísta que básicamente están tratando de boicotear e impedir que se transparenten las cosas, y el combate contra la corrupción pues se encuentra con ese obstáculo. Pero, eso tenemos que resolverlo. Y es un llamado también para el presidente de la República, porque esta es una gran oportunidad para que pase revista a todas y cada una de las instituciones y se verifique que los funcionarios que están trabajando al servicio del pueblo ecuatoriano pues realmente estén comprometidos con el combate a la corrupción. Yo tengo una repregunta sobre ese tema, ya vamos a ir. Asambleísta Juan Cárdenas, su visión. El caso que nos ocupa en este tercer debate responde a las serias dudas porque ya no existe un Estado de Derecho respecto a la administración de justicia. Y lo que llaman un prófugo, yo prefiero calificarlo como un asilado político, porque el Estado que acogió al compañero Fernando Alvarado considera que es víctima de una persecución política. ¿Pero no cree que al violentar una medida emitida por la justicia y salir del país ha fugado, puede ser considerado como un prófugo? El dispositivo
dejó de tener confiabilidad cuando ya no se firmaron los contratos por esta tendencia de oponerse y de desprestigiar todo lo que hizo la década ganada. Vean ustedes las consecuencias. Simplemente este momento, este dispositivo, cualquiera lo saca, se pone y no ha pasado nada. ¿Por qué? Porque simplemente con el deseo disque de descorreizar al país, dejaron de lado obligaciones contractuales que había que cumplirlas, no con el argumento del odio, ni por continuidad, que era su obligación ideológica, pero sí por defender y guardar los altos intereses del país y en este caso de la justicia. Así que una persona que sabe que tuvo que viajar de África para rendir una versión voluntaria libre y que el momento que comparece a ese evento lo detienen en un espectacular operativo policial y armado con el objeto de desprestigiarlo, de desacreditarlo, de desmoralizarlo, que lo tienen en un callejón con custodia armada mientras arman la iniciación de una audiencia. Todo esto ha generado, en este caso, en el perseguido, una tendencia a buscar protección a través de una institución internacional que es el asilo. Así es que pongamos desde nuestra perspectiva las cosas en el sitio que corresponde para que no cometamos errores históricos de apreciación. Si es bajo esa lógica que se quiere observar este hecho, vámonos a la historia de nuestro país. ¿Qué pasó con los expresidentes que en su momento salieron del Ecuador, no rindieron cuentas a la justicia y que, bueno, algunos de ellos después de algún tiempo regresaron y dijeron que igualmente se catalogaban como perseguidos políticos, a los que también se criticó por parte de legisladores de la denominada bancada de la Revolución Ciudadana? Usted se refiere a Yamil Mawad, a Abdallah Bucaram. ¿Qué pasa con ellos? Que salieron y luego fueron enjuiciados. Ellos sí, ellos fueron sentenciados y esperaron que prescriba sus acciones. Y en el caso del señor Bucaram regresó. El señor Mawad está habilitado para hacerlo. El argumento de ellos siempre fue que son unos perseguidos políticos. Depende cómo usted lo mire. Si en este momento usted siente que le respiran en la oreja por el simple hecho de pensar distinto y por defender principios y mantenerse en esos principios, usted, por instinto de conservación, tiene que buscar, como en el caso del señor Alvarado, lo repito, que es un asilado político, tiene que buscar ese tipo de instituciones protectoras de sus derechos elementales, precisamente para no ser víctima de aquello que ya es prácticamente un hecho consumado. Aquí se persigue, que hablan de 11 causas, y esas 11 causas, ¿dónde se han implementado? ¿Cuáles son las pruebas? A mí me pueden acusar en este momento de cualquier clase de delitos, pero pruébenlo, demuéstrenlo. Se trata simplemente de una acción perversa de perseguir de tal manera que se desprestigia a las personas. Por otro lado, mire lo que está pasando con el presidente Correa. Ya vamos a entrar a ese tema. Vamos a pedir sobre ese punto una reacción por parte del legislador Daniel Mendoza. Estoy sinceramente asombrado y espeluznado de escuchar la intervención del asambleísta Cárdenas. En realidad me parece que esa muletilla de persecución política y como inició su intervención en el segmento anterior de decir que él no cambia. Él es un político de carrera, pues ha hecho 40 años de militancia política en el antiguo MPD y luego pasó a militar en las filas de Alianza País y no demoró mucho en decirle tirapiedras a sus propios excompañeros. Es decir, el cambio es la esencia de este grupo de ahora asambleístas que dicen defender principios. Entonces, en realidad, cuando queremos justificar lo injustificable, no tenemos cómo explicar que este prófugo como Fernando Alvarado, que lideró un estado de propaganda, que contrató más de 150 millones de dólares con empresas de ellos, del mismo grupo empresarial, en donde, si calculamos 150 millones de dólares, posiblemente eran 15.000 viviendas para más de 60.000 ecuatorianos que pudieron tener alguna solución habitacional, pero decidieron tener un estado de propaganda, decidieron tener una política comunicacional que realmente cortaba los derechos y la libertad de expresión. Eso es lo que pasó. Ahora, yo pensé mantener un debate en donde el respeto y básicamente no caer en el discurso de confrontación, pero si vamos a entrar
con un discurso de defender a una persona que ha atentado contra los más altos intereses de los ecuatorianos y que no decidió enfrentar a la justicia, porque quien nada debe, nada teme. Entonces él debía estar aquí y responder ante lo que había sucedido. Cuando él se quita el grillete y huye y se fuga, él se consuma como un delincuente. Simplemente es un acto más de delincuencia. Entonces lo que tenemos que ahora dejar claro es que evidentemente es uno más de los prófugos que está fuera del país, es uno más de las personas que han atentado contra los altos intereses del ecuatoriano. ¿No hay una persecución política? Bajo ningún concepto. Lo que pasa es que evidentemente hubieron tantos abusos en la década del correísmo que efectivamente hoy pues tienen que empezar a responder a aquellas personas que traicionaron los intereses nacionales. Por lo tanto, esperemos que esta exhortación que se ha hecho a las instituciones con total independencia de funciones, que se ha hecho públicamente para que, siguiendo el debido proceso, entendiendo de que son, como llamarían en el argot popular, peces gordos, en realidad se les impongan las medidas más fuertes a nivel de la Administración de Justicia. Es decir, yo te quiero decir algo, tan solo la declaración de la abogada de este señor Yanes al decir que había ingresado la solicitud de cooperación eficaz para presentar documentación que vinculaba directamente a Fernando Alvarado a todos los que se estaba investigando, tan solo esa declaración ya constituyó riesgo de fuga suficiente para poder cambiar la medida cautelar. Sin embargo, no lo hicieron. Y porque allí entonces, en su momento, el Parlamento no buscó los mecanismos para que sea la justicia porque precisamente eso es lo que estamos hoy exigiendo y exhortando a la Administración de Justicia. ¿Y no es demasiado tarde? Bueno, es que no solamente hay un investigado, pues habrán muchos más que tendrán que responderle al país. Por lo tanto, esperamos que esto no se repita. Es lamentable, pero más lamentable y más lacerante para los ecuatorianos es que existan todavía funcionarios que sean cómplices y que hayan traicionado al país. Pero es que eso tendrían que demostrarlo, al menos... Yo no tengo la menor duda de que existieron personas que facilitaron, que entregaron, ya sea la llave, el mecanismo para aperturar el grillete, lo que fuera, para que este señor pueda huir. Vamos a obtener la réplica del asambleísta Juan Cárdenas. Estamos escuchando, asombrados, a un nuevo supremo juez. El señor Mendoza acaba de sentenciar, de condenar al señor Alvarado y le llama ya delincuente. Al diablo con la garantía constitucional y universal de la presunción de inocencia. No, y para él ya es un culpable. Y cuando se mete conmigo, tiene que tener mucho cuidado. Y yo fui fundador del MPD. Y no demoró mucho en decirle tira piedra. Y en el MPD, con el marxismo-leninismo, que este señor no tiene la menor idea, formé mi ruta revolucionaria, que la sostengo con el testimonio de mi vida. Y cuando el MPD creyó que era llegada la hora de hacer lo que hizo con Lucio Gutiérrez, por ejemplo, y buscó espacios de poder, y no entendió que se trataba de un cambio extraordinario, revolucionario, se quedaron ellos. Y yo me fui junto a mis ideas y a mis utopías a la revolución ciudadana. Ahora bien, me asusta también escuchar que nos tratan así tan despectivamente como a los correístas. Pero 2 años estuvo representando al bloque mayoritario de nuestro líder, del mejor presidente de la historia del Ecuador, Rafael Correa Delgado, pero ahora ya le desconoce, ya no le necesita. Lo mismo hizo con Mariano Zambrano. Estuvo con él mientras empujaba Manabí primero, pero como ya vio que por esa senda no lograba sus objetivos, vamos por acá mejor. Y ahora le vemos haciendo este tipo de exposiciones que a mí realmente no me molestan para nada. Vamos al tema, legislador. Mire. Pero qué bueno que reconozca sus antecedentes en la partidocracia, porque eso es importantísimo para el país. Y usted habla de partidocracia, pero si usted viene con Zambrano, viene con Mejor, viene con Alianza País, por favor. Usted es jovencito. Siempre fiel. Yo tengo 69 años de edad y una larga trayectoria. Y yo no he vivido de la política. Con orgullo digo que no soy parte de ese oscuro pasado de la partidocracia. Usted sí lo es, asambleísta Cárdenas. Vamos regresando al tema. Vamos a un luchador. Qué bueno que lo reconozca. Un luchador popular. Vamos al tema, legislador Cárdenas. Porque entiende la política como la forma de acumular alguna cosita, por favor. Legislador Cárdenas, regresemos al tema entonces.
Usted había mencionado que ya habían obligaciones contractuales que debían ser cumplidas por el gobierno nacional. ¿Qué fue lo que sucedió? La ex subsecretaria del Ministerio de Justicia, Liliana Guzmán, acudió a la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional y explicó entonces cuáles eran estas obligaciones que debían llevarse adelante por parte del gobierno central para que estos dispositivos funcionen de forma adecuada. Efectivamente, la comparecencia de la doctora Guzmán, hoy sacrificada en el altar de la hipocresía, vamos al tema resultó que era una voz de alarma que ponía en entredicho aquella tendencia de despreciar todo aquello que se hizo en la Revolución Ciudadana, en el gobierno de Rafael Correa. Y bajo esa actitud descuidaron estos hechos fundamentales. Esto de renovar contratos no es una forma de quedar bien ni apuntalar el prestigio o desprestigio del anterior gobierno. Se trataba de actuar con responsabilidad. Pero esto ya lo y lo que ya no se hizo. Pero esto ya lo sabían con anterioridad, tenían conocimiento. ¿Y nosotros por qué vamos a saberlo? ¿Acaso estamos gobernando? Pero ya tenían ustedes como fiscalizadores toda esta información, ¿y por qué no la pusieron en alerta? Y esta misma pregunta también la voy a trasladar al legislador. Tanto que ya explotó el tema. Asambleísta Daniel Mendoza, ¿qué pasó entonces? ¿Se tenía conocimiento de esta información? Bueno, precisamente para eso es esta comparecencia que se va a dar el día de mañana. Esperamos tener respuestas claras de parte de las autoridades en funciones y las exautoridades. De no ser así, pues la Comisión de Fiscalización pues deberá iniciar las respectivas medidas de control político ante quienes deben responderle al país. Esto es una preocupación nacional. ¿Cuántas personas más no estarán pasando por esta misma situación en donde deben ser personas que deben tener un nivel de control para que no puedan tener riesgo de fuga y que por defectos en los dispositivos o por falta de control o por funcionarios, repito, que eso es un grave problema que está atravesando este gobierno, que no ha logrado identificar este entramado de funcionarios del anterior gobierno que todavía están defendiendo intereses que no son los intereses nacionales. ¿Usted coincide con las declaraciones que dio el ministro, el secretario de Comunicación Andrés Michelena hace pocas horas en las que calificó de topos a quienes están dentro del gobierno nacional? Yo considero que existen topos, considero que existen funcionarios que no les conviene, ¿pero qué pasó, que han sido parte de toda esta estructura y que hoy pues obviamente van a buscar utilizar su espacio, su escritorio, para tratar de esconder lo que han hecho. Pero legislador, eso más bien no oculta una responsabilidad que debió tener en su momento. Por eso esto es una gran oportunidad. Justicia, Paul Granda. No solamente el Ministerio de Justicia, esto pasa en todos los ministerios. Yo le puedo dar ejemplos del Ministerio de Electricidad, le puedo dar ejemplos del Ministerio del Interior, le puedo dar ejemplos de diferentes ministerios en donde pasa lo mismo. Entonces, esta es una gran oportunidad para que el presidente de la República pase revista a todas y cada una de las carteras de Estado para realmente identificar quiénes están comprometidos con el combate a la corrupción. No podemos tener medidas tibias y, por supuesto, hay que respetar el debido proceso. ¿No están evadiendo su responsabilidad? Bajo ningún concepto. Pues nosotros estamos llamando a comparecer al Pleno de la Asamblea Nacional. Estamos indicando que cuando las autoridades respondan a las preguntas que las diferentes bancadas tendrán, de no ser respuestas satisfactorias para el pueblo ecuatoriano, se iniciarán los procesos de fiscalización desde la Comisión de Fiscalización y Control Político y tendremos que terminar en cualquier tipo de mecanismo, ya sea un juicio político o algún tipo de exhortación que garantice que se respete la voluntad del soberano. El pueblo ecuatoriano ya está cansado de más y más denuncias de actos de corrupción. Tenemos que llegar a ponerle un fin a todo esto. El asesor del presidente de la República, uno de los asesores del presidente de la República, salió ya a defender a Paul Granda y lo que dijo es que él no tiene la culpa de todas estas omisiones que se habrían incurrido. Y allí viene entonces la pregunta que uno empieza a plantear. Paul Granda asumió la Secretaría de Gestión de la Política luego de la renuncia de Miguel Carvajal. El gobierno nacional días posteriores anuncia a través de varios medios de comunicación todo un sistema de austeridad y entre ellos la supresión del Ministerio de Justicia y encarga esta cartera de Estado a Paul Granda. ¿No era mejor designar a otra autoridad para que se haga cargo de uno de los ministerios más sensibles que tiene el país? Posiblemente. Yo quiero decir que sobre el ministro Paul Granda, a mí me parece que él es un hombre honesto, me parece que él es un hombre comprometido con las grandes causas sociales y me parece que lo que no hizo fue realmente asumir ese rol
en el Ministerio de Justicia porque era un encargo que entendíamos todos era de carácter temporal, pero si él hubiera pasado revista, como lo acabo de repetir, a lo que estaba pasando al interior del ministerio, seguramente hubiera encontrado toda esta información. Él dijo públicamente que él no fue informado. Claro, evidentemente, ¿cómo le van a informar si están dentro de los diferentes ministerios estructurando todo un entramado que garantice que esta información no salga a la luz? Entonces, eso es lo que un poco hay que dejar claro. Me parece que el presidente, en este compromiso que tiene con la situación económica complicada a causa de las decisiones del gobierno anterior, del gobierno del presidente Rafael Correa. Ya está casi 2 años Lenín Moreno en el poder. Por supuesto, pero es que la situación para nada ha sido sencilla. Y cuando hablamos de lo que quieren ahora posicionar en temas de gradualismo y demás, el presidente Lenín Moreno ha tenido que afrontar, primero, un país absolutamente dividido, segundo, un país económicamente colapsado, país en donde a nivel internacional, la comunidad internacional dejó de creer en el Ecuador. Recién ahora el Ecuador como país soberano empieza a ser mejor visto para la comunidad internacional por mejorías en los indicadores de democracia y de libertades. Y eso no lo digo yo, eso lo dicen reportes anuales que sacan organizaciones de primer nivel como Freedom House, que es una ONG de primer nivel que ya habla de que Ecuador por primera vez en muchísimos años ya tiene indicadores mejores a nivel de democracia y libertades. Ya vamos a hablar de esos temas también. Asambleísta Daniel Mendoza, sus expresiones. Vamos con su réplica, legislador Juan Cárdenas. La década ganada, por más que quieran, nunca podrán negarla. Está ahí, es evidente. Tanto así que harán todo lo posible por desaparecerlos, no podrán. Ese es un empeño que deben más bien cambiarlo por algo más original. Porque la gente va entendiendo, ¿cómo es esto? Rafael Correa tiene que responder por 36.000 millones de dólares. ¿Dónde los puso? ¿Dónde los ubicó? Encuéntrenlo. Y abrió todas sus cuentas y les desafió a todos, al fiscal y a todos los fiscalizadores y a todos los que querían. Te me callas. Nadie lo ¿Me dejas hablar? Yo no te he interrumpido. Yo no te he interrumpido. Yo no te interrumpí. Vamos a guardar. Así que, por favor, me dejas hablar porque yo te dejé hablar. Si no se puede controlar, entonces lo invito a tener otro espacio para debatir. Lo invito a tener otro espacio para debatir. Si no se puede calmar, hay otros espacios, no hay ningún problema. Asambleísta Mendoza, vamos guardando las formas. Nadie lo está acusando de tonto a Rafael Correa. Ya vamos a tener tiempo para la réplica. Si fuese tonto, entonces ya tuviera todo descubierto en las cuentas, pues nadie lo acusa de tonto. Asambleísta, vamos a tener que ir a un espacio en donde cada uno va a tener que argumentar. Este señor cree que sigue en el NPD. Ya vamos, asambleísta Daniel Mendoza. Y le sigue diciendo tirapiedras a sus compañeros. Asambleísta, ya. Asambleísta Juan Cárdenas. Mucho, pero es la verdad, aunque te duela. Asambleísta Juan Cárdenas. Vamos, aunque te duela. Tú para que hables de mí. Es la verdad, aunque te duela. Asambleístas, por favor. ¿Cómo puedes faltar el respeto a una persona respetable? Si no te sientes aprende a vivir. Si no te sientes, yo soy feliz. Asambleísta Daniel Mendoza. Yo soy feliz. Asambleísta Daniel Mendoza y asambleísta Juan Cárdenas. Feliz. Amigas y amigos, nos vamos a ir a una pausa. Evidentemente, este es uno de los temas que ha generado discusión y debate. Así es como se llevan los debates aquí en el Pleno de la Asamblea Nacional. Nosotros también buscamos llevar hacia ustedes lo que se vive aquí en el Pleno de la Legislatura, porque sin duda todos estos temas generan bastante discusión, sobre todo en el quehacer de la política. Nosotros buscamos entonces trasladarle lo que acá sucede desde el Pleno de la Asamblea Nacional. Nos vamos a ir a una pausa. Cuando regresemos vamos a continuar con el análisis de esta resolución que sin duda genera la atención de la ciudadanía entera. Nos vamos a una pausa. Esto es Tercer Debate. Gracias, amigas y amigos, por continuar con nosotros en este su programa Tercer Debate. Los asambleístas Juan Cárdenas y Daniel Mendoza ya han tomado un poco de agua, se han calmado también, han aterrizado de mejor manera sus ideas y esa es un poco la idea también, trasladarles a ustedes
el debate, la discusión que se genera aquí en el Pleno de la Legislatura en busca de un Ecuador mejor, que es sin duda lo que todos buscamos. Asambleísta Juan Cárdenas, yo me había quedado con usted. Este peso, o más bien, ¿cuál es el peso que tiene esta resolución que sin duda generará expectativa este día jueves en la Asamblea Nacional? Hubo una unanimidad para que la Asamblea escuche a los actores que por acción u omisión estuvieron vinculados a este evento. Es bueno escucharles a quienes administran el contrato de los dispositivos electrónicos. Es bueno escucharle a quien dio la orden, pero también nos queda pendiente conocer la actuación de la función judicial, porque es bueno que la ciudadanía conozca que a quien llaman prófugo prácticamente le atormentaron su vida personal y familiar, y él, confiando en la justicia, repito, hizo un viaje intercontinental y cuando estuvo aquí presto a cumplir con un deber mandado por la Fiscalía y avalizado por la juez, y se aprestaba a rendir su versión libre y voluntaria, fue humillado, fue desprestigiado en su valor como ser humano, afectado en sus garantías individuales. Y los demás eventos, cuando se ha sucedido una serie de anuncios, de juicios, de investigaciones, y que no tienen las pruebas, y que son simples anuncios, porque en este momento, si yo quiero desmerecer la personalidad de alguien, le digo, tiene 20 juicios, pero no por eso esa persona ha perdido su derecho a que sientan la garantía del debido proceso, de la presunción de inocencia. En esas circunstancias, queridos ecuatorianos, estuvo a punto de repetirse lo que ocurrió con Jorge Glass. ¿Usted cree que iba por el Jorge mismo Glass camino, creyó en la asambleísta? justicia y pensó que la justicia iba a respetar su derecho a la presunción de inocencia. Y lo que le hicieron, le mandaron en la cárcel, y está en la cárcel, y acaba de ser trasladado precisamente como una represalia porque el señor Alvarado se acogió a un asilo político. Legislador Juan Cárdenas, ¿usted cree que esta medida de trasladar a Jorge Glass a la cárcel de La Tacunga, al Centro de Reclusión Social de La Tacunga, obedece a una represalia? Porque hay quienes señalan que esta medida ya tuvo que haberse adoptado mucho tiempo atrás, cuando el señor Jorge Glass ya dejó de ser vicepresidente de la República. Mire, señor, el señor Glass tiene problemas de salud, ha sido evaluado bajo esa visión y sabiendo que eso era un cuadro delicado, sin embargo de ello aprovecharon esta coyuntura y se lo llevaron a un clima mucho más frío, en circunstancias mucho más tormentosas. Eso se llama agravar la situación de una persona que de por sí ya está sintiendo el peso de la más nefasta y más grave sanción que puede recibir un ser humano, una sentencia anticipada. Esa es la prisión preventiva. Y en esas circunstancias, una persona que ejerció la segunda magistratura del país, que es el culpable, entre comillas, del cambio de la matriz energética y productiva de este país, no es dable que le traten de esta manera. Ni siquiera exigimos un trato de privilegios, pero sí un trato igualitario, sin discrímenes, sin persecución, pese a que se encuentra preso ahí. Sobre esa circunstancia hay un agravamiento de su situación personal. Muy bien, asambleísta. Eso es grave. Muy bien, asambleísta Juan Cárdenas. Legislador Daniel Mendoza, perdón. Vamos con la réplica entonces. ¿Existen dudas, sobre todo desde la función judicial, en cuanto al funcionamiento de este dispositivo? ¿Cuáles son las inquietudes que usted tiene? Bueno, las dudas las hemos explicado, hemos dicho públicamente que queremos escuchar la comparecencia de la exministra Zúñiga, queremos saber cómo se dio el proceso de adquisición, queremos saber cuáles son los reportes que tienen dentro del Ministerio de Justicia para saber exactamente qué cantidad de personas que portan este tipo de dispositivos han mostrado algún nivel de complicación, para conocer realmente si es que estos dispositivos funcionan o no. Pero me gustaría un poco replicar lo escuchado por parte del asambleísta Cárdenas. Me parece realmente impresionante escuchar una defensa de lo indefendible, pensar de que el señor prófugo Alvarado, que
no dudo que se fue a trabajar, pero también se fue de safari, también se fue de paseos, también se fue justamente a hacer lo que no debe hacer con el dinero que se llevó de los ecuatorianos. Y efectivamente, el mismo discurso va en la línea del ex vicepresidente Jorge Glass, que no es nada más y nada menos que un sentenciado por corrupción. La sentencia todavía no está en firme, hay un último recurso que lo presentó su defensa. Pero ya existe una sentencia, ya existe, obviamente, todo el debido proceso se cumplió. De primera instancia. Tendrán sus espacios para apelar, para presentar los recursos que sean, pero no es realmente un inocente caminando por la calle. Evidentemente, ha sido sentenciado después que ha habido elementos suficientes para poder procesar esa sentencia. Ahora, ¿qué pasa? Se siguen llenando la boca hablando de que es el responsable del cambio de la matriz energética. Hace unos días hemos visto cómo están los diferentes proyectos emblemáticos en el Ecuador. Hemos visto el caso de Toachi Pilatón, que es dinero de los afiliados, que no han visto un centavo de ganancias, un proyecto absolutamente parado, que no ha producido ni medio kilovatio de energía. Tienes el caso de Coca-Cola Sinclair, tienes el caso de Sopladora, tienes el caso de Manduriaco. Todos los proyectos emblemáticos tienen problemas, todos, no hay uno que no tenga problemas, ya sea de carácter técnico, ya sea de carácter legal. En su gran mayoría fueron iniciados sin estudio de suelo, sin estudio de agua, sin tener un estudio definitivo. Por eso tienen 6, 7 contratos complementarios con un incremento del presupuesto inicial de 160%. Entonces, la afectación al Estado es tan profunda, es tan grave, que ojalá realmente todas las demás investigaciones se den de manera célere, respetando el debido proceso y se llegue a concluir. Vuelvo y reitero lo que dije y lo que dije hace un momento. Nadie los está acusando a ninguno de quienes están siendo investigados de ser tontos, pues. A ninguno se los está acusando de ser tontos. Se los está acusando por sus acciones u omisiones mientras fueron funcionarios. Por lo tanto, en este momento, lo que queremos como ecuatorianos es que se transparente todo, que se respete el debido proceso, que se respete la independencia de instituciones, que se genere un desarrollo para el país. Yo no pienso que ha habido represalia. Me parece que hay que investigar un poco más sobre este informe de inteligencia que se dio a conocer y que evidentemente, al ser de carácter reservado, pues las autoridades máximas tuvieron acceso al mismo y en base a esa información habrán tomado la respectiva decisión sobre el traslado de, en este caso, el señor Glass. ¿Coincidió con la salida de Fernando Alvarado del país? Bueno, es que han habido una cantidad de eventos sistemáticos que han estado pasando las últimas semanas. Todo es premeditado. Es decir, al mismo asambleísta Cárdenas le escuché en este mismo pleno de manera absolutamente irresponsable decir públicamente que se viene el nuevo feriado bancario, porque hay irregularidades, presuntas irregularidades de empresas que han estado realizando cobros indebidos a ecuatorianos. Eso tiene que investigarse, pero no se puede tener un discurso así de irresponsable, decir como por ejemplo el otro día escuché también o vi en un periódico. Con ese tema voy a tener que cerrar ese punto. Decir que saquen el dinero de los bancos. Imagínate ese nivel de irresponsabilidad con el Ecuador. Ya le voy a dar la palabra al asambleísta Daniel Mendoza. A ver, vamos con la réplica en este ejercicio, asambleísta Juan Cárdenas, ante lo último que mencionó el legislador Mendoza. El país estuvo muy alarmado hasta la semana anterior porque un periodista, Caterva, hizo una gravísima denuncia. Tanto es así que Caterva primero le suspendieron, luego le dieron vacaciones, luego le llamaron a trabajar, estaban asustados. Es un trabajador de un medio público. Y ahora el consejero presidencial, el señor Santiago Cuesta, manifiesta que va a pedir un visto bueno para sacarlo por haber cometido el delito de denunciar un atraco. Y yo me ratifico en que meterle la mano a las cuentas de los clientes, que ya no son tales, sino víctimas, por parte de los bancos privados, es un nuevo feriado bancario. Se están feriando la plata nuestra. ¿Hubo esta metida de mano? Pero claro, ahí están, se están incluso devolviendo el dinero. La prueba es que están, inclusive, reconocen que hicieron una operación fraudulenta y la están de alguna forma reparando con parciales devoluciones, porque los descuentos son gigantescos, descuentos fraudulentos apantallados en una disque compañía de seguridad. Todo esto estaba siendo manifestado fuertemente y analizado en el país. Y este caso de
Fernando Alvarado, les vino como anillo al dedo, como una cuestión de distracción y de alguna manera desvirtuar aquel debate que es fuerte. Los banqueros están desatados. Los banqueros no se contentan con que les perdonaron impuestos, con que les dieron el dinero electrónico, no. Meten las manos en las cuentas de sus clientes y eso se llama fraude. Pero ahí está la superintendencia de bancos. Ok, que actúe. Y el rol por eso, de ustedes como inclusive, hoy día asambleístas de mismo, llamar a hoy las día, autoridades. miércoles 24 de octubre, comparece a la Comisión de Régimen Económico, comparecen las autoridades del sector de control bancario y societario para que expliquen con cifras el descalabro que se ha creado con esa clase de abusos de confianza, entre comillas, de los banqueros. ¿Ha habido descalabro, asambleísta? Pero si a usted le quitan la plata de su cuenta, ¿qué están haciendo? Están haciendo un acto de disposición arbitraria, fraudulenta, de algo que usted nunca ha autorizado. Así que, por ese lado, nosotros creemos que ahora sí no hay división de funciones. Viene el señor secretario de Comunicación y da disposiciones terminantes. Todo aquel que haya trabajado, le incluye inclusive al asambleísta Mendoza, él fue asambleísta de Alianza País también. Todos los que estuvieron vinculados al correísmo, todos somos sospechosos y tenemos que irnos presos todos, porque hay que descorreizar al país. Evidentemente. Y acaba de decir respecto a Jorge Glass que ya está condenado, ya está sentenciado. Y sin embargo, él es un funcionario de fuero de corte nacional. Y lo que hubo es una resolución de primer nivel. Ahora está en recurso de casación. Así que no ha terminado. Pero aquí mismo escuchamos al defenestrado fiscal general 10 segundos. Vaca. Él dijo que iba a seguir la ruta para buscar el dinero que tenga el señor Glass en algunas cuentas en el exterior, porque hasta este momento no hemos encontrado nada. Quiere decir entonces que estaba preso sin que tenga ni siquiera esa prueba. Y se habla de prueba porque simplemente tienen que llenar el esquema y con eso perseguir a sus opositores. Gracias, asambleísta Juan Cárdenas, legislador Daniel Mendoza. Este evento, sucedido a varios hechos que son de dominio público, ¿buscan ocultar una realidad más allá en el país? Es que esa es la estrategia que están manejando en este momento este grupo de asambleístas y voceros del anterior gobierno, precisamente para desviar la atención de lo realmente importante y grave. ¿Qué es lo realmente importante y grave? Tienen a su líder que en este momento está enfrentando graves acusaciones que todos los ecuatorianos conocen a nivel judicial y ante lo cual nosotros exigimos que haya independencia de funciones y que se respete el debido proceso, pero que se transparente absolutamente todo. Eso es lo que están tratando de desviar. Yo no digo que no haya abuso. ¿Eso es lo fundamental? Me parece que no hubo control. En nuestro país? Me parece que no hubo control por parte de las entidades que tenían que hacerlo, como la Superintendencia de Bancos. En el pasado, el superintendente encargado actual tiene apenas 2 meses, debe hacer el trabajo que le corresponde hacer. Si no lo hace, será igual de responsable, porque efectivamente no ha existido el control necesario. Usted es integrante de la Comisión de Fiscalización. El cartel de la banca realmente le ha hecho daño al Ecuador, pero se jactan de que le tocaron un poquito porque eliminaron ciertos cobros que había de transacciones a nivel de estado de cuenta, de retiros bancarios, de retiros de cajero automático, pero eso es mínimo. Siempre han tenido privilegios, desde siempre. La época correísta es la que designó y creó las leyes que hoy permiten que sea posible tener ese tipo de cobros. Legislador. Porque es legal. Lamentablemente, para todos los ecuatorianos, es legal cuando te llaman de manera fraudulenta y te embaucan a través de una llamada telefónica y te venden un servicio. Pero la ley le permite, pero es la época correísta la que la hizo. En todo caso, legislador, les encanta tener... Hagamos una pausa pequeñita nada más ahí. Usted es integrante de la Comisión de Fiscalización y llevaban adelante todo un proceso de sustanciación de solicitud de juicio político en contra del ex superintendente de bancos, Cristian Cruz. Finalmente, ese informe no pasó. ¿Qué fue lo que encontró la Comisión de Fiscalización allí? ¿Ya se determinaban estas irregularidades? Bueno, no teníamos información todavía de este tipo de abusos de parte de la banca. Desde el 2015 se dijo que ya... A ver, autoridades del actual gobierno han señalado que estos hechos se los permitieron desde el 2015 y lo encabezó ese anuncio el mismo presidente de la República.
Porque eso es lo que estoy aclarando en este momento, de que este no es un tema nuevo, no es exclusivo de los 2 años, viene hace mucho tiempo atrás y viene siendo posible con las leyes que creó el correísmo. Es decir, esta no es una responsabilidad de este gobierno, que tiene que resolverlo este gobierno totalmente. ¿Qué encontró la Comisión de Fiscalización? Le hago la pregunta. En la solicitud de juicio político que hubo ante el anterior superintendente de bancos, las causales que se presentaron no eran causales para la Super de Bancos, sino más bien para la Contraloría. Porque hay que separar lo que es el control del recurso público, que era lo que estaban justamente demostrando que se había incumplido, y el control de la parte administrativa. Administrativamente, la superintendencia, que es la que tiene el control de parte al BIES y a la banca privada, no había incumplido. Sin embargo, la Contraloría, en ese entonces liderada por el excontralor Pollitt, quien fue censurado en este mismo pleno, sí lo había hecho. Por lo tanto, esa era una más de Pollitt. Entonces, si hubiéramos tenido la información que tenemos ahora, este nivel de descontrol, esta cantidad de denuncias, que también hay que tener un poquito de mesura, porque yo no dudo de que sea sincera la denuncia de muchos ecuatorianos que sinceramente necesitan esos 25, 50, 100, lo que sea, lo que fuera que le han debitado por X cantidad de tiempo y que no han autorizado. Eso es totalmente ilegal y tiene que ser indemnizado. Diferente es cuando sí existe la aceptación de parte, como se ha demostrado en algunos casos de carácter público. Eso sí es evidente. Hay quienes cuando han existe aceptación de parte y salen a hacer un show mediático. ¿Pero con los que no aceptaron? Por supuesto que es ilegal y tiene que ser indemnizado. Todo ciudadano que no ha aceptado que le debiten ni medio centavo de su cuenta y que le debitan, pues obviamente ahí hay un acto ilegal. Pero si existe la aceptación de parte, es lo que vuelvo a repetir. Y ahí quedó como un mentiroso el expresidente Correa, que dijo, yo no he autorizado porque estoy en Bélgica y todo el mundo sabe, y se demostró públicamente con un documento en donde él con su firma había autorizado el débito de su cuenta. Entonces, son cosas que en realidad hay que explicar, porque si no caemos en este tipo de debate en donde quieren desviar la atención. Y, por ejemplo, el asambleísta Cárdenas ahora hacía referencia de que en la declaración también entro yo, como yo le aclaro, asambleísta Cárdenas, yo fui asambleísta alterno en el periodo anterior. Y lo que se está investigando, ¿sí?, para su conocimiento, son todos los cargos del jerárquico superior. Muy bien, asambleísta Daniel Mendoza. Usted fue gobernador, creo. Legislador usted Juan Cárdenas. Bien ahí. Ya se terminó su tiempo, legislador Mendoza. Vamos, asambleísta Juan Cárdenas. ¿Qué es lo que realmente está sucediendo en nuestro país? ¿Qué es lo de fondo que ¿Qué ocurre en el Ecuador? Hay una destrucción del Estado de Derecho, una desinstitucionalización y un relajo generalizado. Hay un tumulto de encargados, de transitorios que se han tomado la libertad de decidir el destino del país sin respetar la ley, la Constitución, ni nada, porque se creen por encima de aquello. Pero, legislador, y todo es culpa de Correa. Y ahí, legislador, le quiero hacer la repregunta. Había quienes señalaban que durante el gobierno del expresidente Rafael Correa todo estaba concentrado en una sola persona, que era quien ordenaba qué hacer y qué no hacer. Y más bien allí también se señalaba que no había independencia de funciones. ¿Usted podría probar eso? Ese es un rumor. Eso es aquello que dijo la oposición el momento en que tenía la ley atrás de sus actividades. ¿Sabe por qué le odia a Correa la banca, los grandes empresarios? Porque les cobró impuestos. Y continuando la idea de buscarle toda la culpabilidad a un gobierno que a las claras muestra su eficiencia, su patriotismo, su consecuencia con las bases, con el pueblo. Yo estaba diciendo que se habla de los 36 mil millones de dólares, que le repito, físicamente es imposible ni siquiera imaginar dónde ponerlo, dónde ubicarlo. Están aquí, están en carreteras, están en hidroeléctricas, están en controles de inundaciones, escuelas del milenio, hospitales, escuelas, está en todo aquello que ha significado construir un estado de bienestar. Legislador, ahora bien, entiéndame una cosa, cuando se trata de criticar a ese periodo, no se lo hace con racionalidad, no se lo hace estableciendo puntos de equivocación o de errores, se trata descalificando todo. De tal manera que se ha enumerado todas las hidroeléctricas que nos dieron autonomía y soberanía energética y hasta vendemos energía eléctrica afuera.
Y añoramos entonces lo que pasaba con las barcazas del puerto de Guayaquil, que estaba en manos de un poderoso partido que todavía quiere seguir mangoneando y sigue haciéndolo. Eso queremos volver a ese Ecuador. Entonces, recogiendo lo que usted pregunta. ¿Hay una autocrítica a la gestión de los últimos 10 años? Indudablemente que hay errores. Una autoevaluación. Por ejemplo, yo me honro de haber sido gobernador de la provincia del Cañar desde el 1 de julio del 2014 al 15 de noviembre del 2016, en que tuve que renunciar para afrontar esta candidatura que me trajo a la Asamblea. Ahora, que las leyes han sido dictadas en el tiempo de Correa. El señor Mendoza era alterno, luego se principalizó los 2 últimos años, cuando su principal asumió… Fue el último año. Cuando asumió el ministerio el MIES, doña Lidice Larrea. Entonces, yo sería injusto al decirle, usted tuvo la culpa por haber estado en la bancada de los 100 de Alianza País. Y no se trata de tirar simplemente un rumor para tratar de justificar lo que no se puede. Hay un hecho real. La banca volvió a sus andadas y tenemos que frenarla. Y la vamos a frenar con conciencia ciudadana. Y si no hay las autoridades de control que hagan su papel, aquí estamos frente a una indefección y estamos frente a un Estado desinstitucionalizado. Y eso es grave para el país. Muy bien, asambleísta Juan Cárdenas. Legislador Daniel Mendoza, nos quedan apenas 2 minutos de programa. Vamos, 1 minuto usted y 1 minuto también usted, legislador Juan Cárdenas. En 10 minutos, en 1 minuto, traigamos la discusión al Pleno de la Asamblea, qué es lo que se espera entonces de lo que será esta comparecencia de las autoridades y exautoridades del gobierno frente a esta situación que ha motivado toda una discusión aquí en el seno de la legislatura. La construcción de un mejor Ecuador solamente es posible con el compromiso de todos los ecuatorianos. La Asamblea Nacional está haciendo su trabajo, está cumpliendo su rol de fiscalización y por eso esperamos que el día jueves, el día de mañana, tengamos respuestas claras para todos los ecuatorianos de parte de los funcionarios actuales y los exfuncionarios. Debemos saber cómo se pudo dar la fuga del ahora prófugo Fernando Alvarado y debemos continuar dándole servicios a la ciudadanía, produciendo las leyes que se necesitan para mejorar la calidad de vida de todos los ecuatorianos. Solamente así se construye un mejor Ecuador. Gracias, asambleísta Daniel Mendoza, legislador Juan Cárdenas, igualmente. En 1 minuto, sus conclusiones. Nosotros votamos y por unanimidad para que se cumpla esa comparecencia el día de mañana. Esperamos respuestas a las inquietudes que tenemos los diferentes bloques y sectores de esta asamblea. Pero es bueno recordar, no nos olvidemos, ecuatorianos, Capaco, ¿se acuerdan de Capaco? Se fue, no pasó nada, no hubo ningún escándalo, a nadie le interesó que se vaya el más grande capo que estaba atracando en el sector petrolero público. Nadie le importó. ¿Y por qué? Porque este es alto mando del Partido Social y Mal Cristiano. Hay que tener muy en cuenta eso y señalar que todo depende del cristal con que se mire, pero nosotros reivindicamos que tenemos las manos limpias para mostrar nuestros antecedentes y hacerlo al lado de un pueblo que cree en la revolución ciudadana y que quiere retornar a esa suma causa que fuimos capaces de construir. Muchas gracias. Asambleísta Juan Cárdenas, gracias, asambleísta Daniel Mendoza. Gracias, amigas y amigos. Hemos hecho un esfuerzo, todo el equipo de la televisión legislativa, por llevar adelante lo que es un debate aquí en el Pleno de la legislatura, la contraposición de ideas. Sin duda que muchas de las veces se torna un poco exacerbado, pero esa es la idea también de discutir los temas que nos interesan a nosotros, a ustedes, como ciudadanos, como ciudadanas, y que sin duda busca un Ecuador mejor. Una precisión antes de finalizar nada más, en total, este jueves en el Pleno de la Asamblea Nacional estará Paul Pérez Reina, quien es el fiscal general del Estado, María Paula Romo, ministra del Interior, Paul Granda, ministro encargado hasta el momento de Justicia, Andrés Michelena, secretario de Comunicación, Rosana Alvarado, ex ministra de Justicia, Nelson Villegas, el comandante general de la Policía Nacional, Rubén Roballo, director del Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 y Jorge Acosta, director del Centro de Control de Inteligencia, además de Ledy Zúñiga, ex ministra de Justicia. Todos ellos están convocados al Pleno de la Asamblea Nacional este día jueves en horas de la tarde para que expongan los motivos de este que es un hecho de dominio público. Gracias, amigas y amigos, nos encontraremos en una próxima edición. Que tengan una buena tarde.